Bienvenidos a Bicicitro, taller de bicicletas. En esta oportunidad vamos a aprender a armar un monoplato y a conocer el funcionamiento internamente de un eje butón. Pero antes de continuar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, ya que cada semana subimos contenido de mucha utilidad sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, consejos y opiniones. Suscríbete para que cada vez que subamos un contenido nuevo te llegue la notificación. Muy bien, entonces vamos a empezar a conocer los accesorios de este monoplato junto con el eje butón y todos los componentes que forman parte de este sistema. Vamos a ir aprendiendo a armar el monoplato. En este caso vamos a armar un monoplato de 32 dientes para un sistema de 9 velocidades en relación piñón 1136. Entonces vamos a ir conociendo cada uno de los componentes y luego aprender a armar el monoplato, luego conocer el funcionamiento del eje butón, cómo es internamente. Entonces estos serían los componentes que forman parte de este monoplato. Hay que tener en cuenta que cuando se usa un eje butón, que viene a ser un tipo de eje central para bicicleta, totalmente diferente al eje clásico con canastillas o a un eje sellado o eje cuadrado, como también se llama. Este es un eje butón y entonces se va a usar únicamente con estos modelos de biela que ahora vamos a mostrar y describir cada uno de ellos. Entonces este viene a ser el disco para nuestro plato de 32 dientes. Ya decíamos para un sistema de 9×3 con relación de piñón 1136. Entonces este se acopla en esta parte de acá, en esta biela, con 4 tornillos que tenemos acá en esta bolsa. Entonces recordar, hay que tener este tipo de biela para poder usar un eje butón, es decir, no puedes usar cualquier plato que ahora lo estás usando con tu eje cuadrado, ya sea clásico o eje sellado, y deseas usarlo con un eje butón. Tienes que tener entonces este tipo de biela, que luego vamos a ir viendo cuál es la diferencia. Todos estos tornillos entonces forman parte del ajuste de este plato. Tenemos pasadores que se colocan en la parte interna y por la parte externa o parte contraria usa otro tipo de tornillo para finalmente darle la precisión que necesita. Entonces esto se colocaría ahí. Colocamos estos tipos de pasadores con hilo en estos orificios con 4 puntos de ajuste que tienen estas bielas, y por este lado contrario entonces ajustamos con este tornillo. En este caso son tornillos para ajuste hexagonal número 5. En este caso entonces la llave número 5 nos permite ajustar este tipo de tornillos. Por tanto, este tipo de pasador se coloca por la parte interna y por la parte contraria usamos el otro tornillo. Le damos el ajuste con nuestra llave hexagonal número 5 y finalmente iremos colocando todos los tornillos para que culminemos con un ajuste final. Esta es la forma como se ajustan estos tornillos tipo pasador. Uno va por la parte interna y el otro va por la parte externa, y de esta manera entonces sujetan a nuestro plato. Dependiendo el tipo de uso es el tamaño del plato que debes usar. En este caso el cliente considera que su sistema de 9×3 con su piñón de relación 1136 considera que este monoplato de 32 es suficiente para su sistema de arrastre. Ahora eso puede cambiar. Si en algún momento el cliente considera que es muy pequeño, puede optar por uno más grande. Porque eso lo va a determinar, el tamaño del plato lo va a determinar el tipo de uso. Si lo usa solo para plano, se lo usa para plano y para descenso, para trepar. Entonces, conforme vaya recorriendo el terreno o la actividad que vaya realizando, evidentemente siempre va a tener la opción de poder reemplazar por un plato más grande o por un plato más pequeño. Y en ese sentido este tipo de bielas te permiten esa
esa facilidad, esa opción de reemplazar el plato, ya sea porque necesitas uno más grande o uno más pequeño, o porque simplemente el plato ya cumplió su función y hay que reemplazarlo por uno nuevo. Simplemente se retiran los tornillos de ajuste y se puede reemplazar por un plato nuevo o se puede reemplazar por un plato más grande, dadas las necesidades que vayan surgiendo en el camino con el uso que vaya dándole el ciclista. Entonces, de esta manera vamos ajustando los tornillos de nuestro plato, y decíamos, hay que percibir y es bueno diferenciar que, si te das cuenta, esta biela trae este tipo de tubo acoplado en el centro de la biela y que finalmente va a entrar en el eje button, que luego te vamos a mostrar. Por ello decíamos que no significa que tu plato que ahora usas en tu cuadro con un eje cuadrado, ya sea sellado o un eje clásico, lo puedas usar con este tipo de eje. En la práctica no es posible. Tienes que comprarte un plato que te permita usar eje button, que viene a ser un sistema distinto de rodamiento en el eje central. El tipo de ajuste es bastante sencillo, te permite convertir en monoplato, te permite convertir en biplato. En este caso, esta biela permite usar para dos niveles, es decir, en este caso el cliente considera solo usarlo como monoplato, pero ya decíamos, puede cambiar en estos niveles de la parte inferior. Estos tornillos servirían para ajustar a un plato más pequeño, puede ser de 22, puede ser 28. Entonces, en cualquier momento siempre tienes la opción de convertir tu monoplato en un biplato y cambiar los tamaños de los niveles de tu plato, es decir, cambiar la relación de dientes. Entonces, siempre vas a tener la posibilidad de poder colocar en este último nivel un plato más pequeño, de acuerdo a la necesidad que vaya a surgir. Entonces, de esta manera debe ser la biela si quieres usar un eje button. Caso contrario, entonces, si tienes un plato para eje cuadrado, simplemente debes usarlo con un eje clásico o con un eje sellado. En otro video hemos hablado sobre la diferencia de un eje clásico y un eje sellado. Los ejes clásicos son aquellos que tienen canastillas. El sistema de ajuste es el mismo, es decir, dos tapas en ambos extremos. Y luego el eje sellado ya no usa canastillas, simplemente usa rodajes en ambos extremos. Y la rotación es mucho más suave. La gran ventaja es que nunca el plato va a presentar oscilación cuando hay desgaste. Pues en el eje sellado, el plato, cuando se va desgastando el eje, lo que presenta es sonido o algún tipo de fricción al momento de rotar. En el eje clásico sí vas a presentar mucha oscilación. Entonces, esta es una tapa de la parte contraria del eje de nuestra biela, y esta tapa sirve para ajustar finalmente cuando colocamos la biela contraria. Esta viene a ser la llave. No todas las tapas se traen este tipo de llave. Eso significa que esta llave no puedes usarlo para todas las tapas de tu plato para eje button, sino que va a cambiar. En algunos casos te trae una tapa para ajustar con llave hexagonal, número 10, número 12. Pero en este caso tenemos entonces la llave para ajustar esta tapa. Es el último accesorio, el último componente que se coloca al momento de instalar nuestro plato con nuestro eje button. Entonces, esa es la forma. Hay que darle el ajuste que necesita. No necesita un ajuste demasiado extremo. Entonces, esa sería la forma, es la función. El tubo de nuestra biela en el centro o en la parte interna presenta un hilo, y entonces ahí se enrosca esta tapa de plástico. Y los otros deben de ser los espaciadores. Entonces vamos a ir presentando los demás componentes. Ya hemos armado nuestro plato. Ahora pasamos a mostrar nuestro eje button.
Fíjate la diferencia, este es un plástico que va en la parte central como un espaciador y esto es aluminio metal. Luego en esta parte de acá ya tiene unos rodamientos y vamos a conocer internamente cómo funciona. Este que vamos a retirar viene a ser un cobertor de plástico que va en el centro del rodamiento para darle el diámetro interno exacto a nuestro eje button. Se retira un cobertor de plástico y luego accedemos al rodamiento. Este es un rodamiento que brinda una rotación bastante suave, muy suave, y vamos a retirar este rodamiento. Vamos a quitar el protector, la cubierta, para poder conocer y ver qué tal es la lubricación. Lo quitamos fácilmente y podemos acceder a una vista completa de rodamiento. La lubricación es bastante buena, así que siempre podrás retirar esta cobertura de plástico metal para poder conocer cuál es el estado del rodamiento. Si nosotros colocamos así sin el cobertor de plástico, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, si eso fuera el eje sin el cobertor de plástico que no lo hemos colocado, este de acá, lo colocamos en el centro del tubo de nuestra biela y presenta oscilación, es decir, no entra con precisión. Si eso fuera así, sería un problema. Por ello, entonces, el cobertor de plástico, que es esto de acá, que va en el centro, sí tiene el diámetro exacto para poder calzar en este tubo. Y entonces ese componente es el que permite que nuestro eje entre con mucha precisión en ese tubo pasante. Vamos a ir armando colocando el anillo de sellado que protege a nuestro rodamiento de cualquier contaminación con la intemperie, con la humedad, y al mismo tiempo para que la lubricación se mantenga siempre en buenas condiciones. Es una rotación bastante suave y ese es el mismo sistema de lo que viene a ser un eje sellado, por ejemplo, ¿no? Un eje sellado también presenta este tipo de rodamiento, evidentemente de diámetros totalmente distintos, pero la función siempre es la misma. Entonces hay una rotación muy suave al momento del pedaleo que no lo presenta un eje clásico con canastillas. Si te das cuenta, entonces, si está todo completo, la tapa de nuestro eje button calza correctamente en el tubo de nuestra biela, pero al mismo tiempo la rotación es súper suave por el rodamiento que presenta. Entonces, este plástico que va en el centro como espaciador presenta unos anillos de goma, unas empaquetaduras, ¿ya? Entonces presenta una empaquetadura. En este caso, en ambos extremos, es decir, en la misma empaquetadura vamos a encontrar en el lado contrario, y esto entra a presión. Bastante suave, simplemente es un espaciador porque finalmente estas tapas son semejantes en ambos lados. Y el espaciador también tiene el mismo diámetro en ambos extremos. Las tapas de metal que se acoplan en el plástico como espaciador que cumple la función tienen hilo, y es decir, se enroscan en nuestro cuadro tal cual como un eje clásico o un eje sellado. Entonces ese sería nuestro eje button. Ahora, este de acá viene a ser un guiador de cadena. No todos los platos traen un guiador de cadena. En este caso, este modelo de plato de nuestro cliente sí trae un guiador de cadena y se coloca así. Hay que quitar la tapa de un extremo y luego colocarlo en la parte contraria, donde va a ir para el lado de la biela, que es el plato. Entonces esto iría de esta manera, y hay que regular la extensión de nuestro guiador de cadena, es decir, la altura, porque si nos damos cuenta termina quedando muy bajo el guiador de cadena, chocando con nuestro plato, que aunque sea pequeño, de 32 dientes, nuestro guiador de cadena debe tener una altura mayor. Entonces este tornillo hay que soltar y hay que levantar y darle la altura que necesita hasta encontrar la que sea adecuada para ese tamaño de plato. Eso quiere decir que yo puedo regular para poder usar en un plato de mayor tamaño, ¿correcto? En este caso tenemos un plato de 32, así que lo vamos a regular para este tamaño. Una vez que encontremos la altura necesaria, vamos a ajustar para que entonces nos mantenga en una posición adecuada. El guiador de cadena tiene su ventaja, por ejemplo, siempre te va a mantener la cadena en su lugar cuando estás en tu piñón en la parte
digamos, pequeña o en la parte inferior y quieres llevar la cadena hacia arriba o viceversa, entonces la cadena cambia de ángulo entre el plato y el piñón, y eso puede provocar en algún momento que la cadena salte al vacío en tu plato, y con el guiador de cadena evidentemente ese problema se podría evitar, ¿correcto? Entonces muchos no lo usan, deciden no usarlo, pero eso ya es también un asunto individual. De esa manera entonces quedaría, por ejemplo, nuestro eje botón. Ahora, estos espaciadores de acá, por ejemplo, el espaciador debe colocarse no de esta manera, es decir, no se coloca en esta parte, porque si te das cuenta tiene un diámetro mayor, y eso implicaría que si lo colocamos así, no cumpliría su función adecuada, sino que hay que retirar la tapa, hay que darle vuelta o jalarle simplemente para colocarle en la parte interna la misma función o la misma ubicación en la cual ha sido colocado nuestro guiador de cadena, que también se convierte en un tipo de espaciador. Entonces colocamos los espaciadores que sean necesarios, sea 1 o 2 o 3, dependiendo del tamaño del cuadro. Eso lo va a determinar el tamaño del cuadro. Una vez que instalamos, vamos a ver cuántos espaciadores nos hace falta, teniendo en cuenta que nuestro guiador se convierte también en un espaciador, ¿correcto? Entonces, el espaciador cumple esa función de suplir el vacío o llenar el vacío que deja nuestro eje, ya que va a variar por el tamaño de cuadro, la marca de cuadro, pues puede usar un eje más grande o un eje más pequeño. Lo mismo pasa en los ejes sellados, correcto, que encontramos diámetros distintos, 118, 122. Entonces acá también podemos tener un eje que termina siendo muy grande, entonces usamos espaciadores. Caso contrario, quede correcto, no será necesario. Y lo que decíamos anteriormente, esta es la tapa que va al final. Una vez que hemos colocado la biela contraria, esta tapa termina dándole el toque final para asegurar la biela en su lugar, aunque en la práctica, si bien es cierto, cumple una función, no es determinante. Sin embargo, siempre debe colocarse porque la biela se ajusta con los tornillos que vemos en la parte lateral, número 5 para llave hexagonal. La biela se ajusta con tipo de abrazadera, como si fuera, por ejemplo, la potencia que se asegura con tornillos en la parte de nuestra horquilla. Entonces, este tipo de platos que usan eje button también se ajustan con tipo de abrazadera. En ese sentido es bastante sencillo, tanto para instalar como para retirarlo nuestro plato. Entonces, una vez que nosotros nos aseguramos que la altura de nuestro guiador es la correcta, de acuerdo al tamaño del plato, entonces hay que asegurarse de ajustar el tornillo de nuestro guiador para poder usarlo sin ningún problema. Entonces, de esta manera vamos llegando al final de este tutorial, en el cual hemos ido aprendiendo a instalar nuestro plato de 32. Este es un plato para usar con eje button, con 4 puntos de ajuste. En principio puede convertirse en un biplato usando un nivel más pequeño si es necesario, y la rotación es bastante suave. Si tienes alguna consulta, alguna duda, déjanos mediante los comentarios, y si podemos ayudarte, pues lo haremos en un siguiente video. Caso contrario, pues nos vemos la próxima oportunidad.